Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de maestras. Y bueno, siendo fiel a mi posición, antes de comenzar propiamente el tema, hay que recordar un poco, o más bien todo, lo que vimos en el anterior video. Y si bien lo recuerdas, partimos de una pregunta que fue, ¿hay algo más que el ser humano? Y lo abordamos a través del mito. Vimos propiamente que el mito fue las primeras explicaciones que dieron en este caso el ser humano y propiamente desde la antigua Grecia para explicar cierto tipo de acontecimientos, es decir, por qué llueve y sobre todo qué es el hombre, y apelaban a cierto tipo de deidades para explicar esos acontecimientos. Posteriormente siguió el logos, que en este caso fue la razón, y fue cuando ya se hicieron más realistas las explicaciones. Quiere decir que realmente se apegaron a algo que realmente estaba ahí para explicar el origen del mundo. Y lo vimos con los presocráticos y también lo vimos con la creación de dioses. Ahora bien, también nos pusimos a cuestionar si realmente el mito, una vez que llegó Logos, la razón, fue desplazado y hoy en día ya no es importante, ya no es relevante. Y dimos cuenta que realmente el mito sigue estando ahí y que da explicaciones a donde ya el conocimiento humano ya no puede ir más allá, o sobre todo nos ayuda a postular que a lo mejor hay otras entidades distintas al ser humano, al hombre. A su vez, también nos dimos cuenta que en este tipo de lógicas, si bien lo recuerdas, que hay una lógica distinta, en la cual nos hacía notar rompiendo con el paradigma de Aristóteles de ser escrito, que realmente no solo puede ser verdadero, no solo puede ser falso, sino en este caso puede ser también algo que esté en medio de esas dos. Y comprobamos que a través del mito nos puede parecer que algo que al parecer en ese momento no parece creíble o que realmente el conocimiento lo rechaza, va a llegar a lo mejor en un cierto punto que realmente eso que pensamos realmente puede ser creíble, puede ser verdad. Entonces hoy en día el mito es algo interesante e importante que, más allá de dar esencia y sobre todo características a un pueblo o una cultura, lo que busca es postular cierto tipo de entidades que a lo mejor, por el momento, como bien te lo dijo, no pueden ser creíbles o no pueden ser tomadas como verdad. O también nos ayuda a cuestionar, como lo estuvimos abordando, que hay otras entidades distintas al ser humano. ¿Sale? Y un ejemplo que te ponía era el Día de Muertos, que realmente nosotros seguimos poniendo en nuestro altar o se sigue rindiendo culto a cierto tipo, en este caso, de festividades, porque pensamos que nuestros parientes que ya no están en ese plano existencial siguen viniéndonos a visitar y la comida que nosotros les ponemos en los altares es lo que consumen. ¿Sale? Y eso le da esencia al país, en este caso México, y sobre todo cómo se relaciona con ese aspecto que es la muerte. Y bueno, más allá de eso, también nos ayuda a cuestionar eh, más bien nos ayuda a cuestionar y surge esta pregunta que vamos a abordar en este tema que es, ¿importa más la vida de un animal racional? Ya lo habíamos dicho propiamente en el tema anterior, recordando que esto de las explicaciones se vuelve antropocentrista, es decir, que solo toma en cuenta al ser humano. Ahora bien, con esto que acabamos de ver y ahora ligado a este tema, solo importan los seres humanos, a eso me refiero con animal racional, porque recuerda como bien lo dijo Aristóteles, somos animales, pero en este caso animales racionales, y también como lo explicó Aristóteles en la anterior revisión o en la anterior grabación, que había tres tipos de almas, si bien lo recuerdas, vegetativa, animal y en este caso racional. Y ahora bien, ¿solo importan los seres humanos o realmente importan tanto las plantas, en este caso los animales y sobre todo a lo mejor otros seres que a lo mejor no hemos conocido? Realmente el hombre es lo único que importa y realmente todo lo que está al alcance de él puede ser uso desmedido de estas cosas. Es algo que vamos a ver a continuación y sobre todo vamos a ver y vamos a recordar algunos filósofos de los que ya hemos estado abordando, ¿sale? Y nos dan explicación de realmente de cómo es el hombre y si realmente esas características nos hacen ser lo más importante y sobre todo, como bien habíamos mencionado, ser el centro de todas, en este caso, explicaciones. Bueno, para comenzar, ¿qué es el antropocentrismo? Ya lo habíamos explicado. En este caso, el ser humano se pone como lo primordial o como tienen esas características de reflexión y de crítica y de pensamiento, lo hacen ver como el ser superior en comparación de los otros, ¿sale? Y quiere decir que al momento que el ser humano se ve como lo mejor o lo más avanzado, da pie a que los demás seres vivos que están alrededor de él, pues haga uso de ellos, pero no en el buen sentido, sino que en este caso él piensa que ese tipo de seres están a su disposición
para sus finalidades, sin importarle si sufren o no sufren, si se los termina o no se los termina. Es decir, el antropocentrismo supone como importante el ser humano y este da pie a que realmente pueda hacer uso de este otro tipo de seres, en este caso que no sean humanos, para satisfacer cierto tipo de necesidades, para satisfacer cierto tipo de principios, sin importar, en este caso, si se los acaba, los termina o el daño que pueda hacer de ellos. Y hoy en día realmente sabemos que hemos extinguido animales, que en este caso hay cierto tipo de regiones o de paisajes que se están acabando o que se han acabado y que esto afecta en gran medida al medio ambiente. Y es algo que también nos pone a reflexionar. Realmente tenemos que hacer uso medido de este tipo de cosas. Las empresas tienen que, en este caso, también parar sus productos y saben que están dañando esto. A lo que vamos con eso, sí. Es una respuesta inmediata que te la estoy adelantando, pero con los filósofos que vamos a ver a continuación te la van a explicar. Pero sí es importante que nos pongamos a reflexionar sobre el uso desmedido que, en este caso, el ser humano ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo sobre los recursos que él puede hacer uso. Y como bien dice esta frase, dice, remediar el problema ecológico que tenemos hoy en día es una tarea complicada. Complicada porque realmente, como bien te lo dije, hemos extinguido animales de las cuales pues ya no los podemos en este caso otra vez traerlos. Y sobre todo, cuando dañamos cierto tipo de suelos que ya no son fértiles, pues es imposible que vuelvan a dar algo. Dice, es una tarea complicada, pero podemos comenzar dejando de creer que somos el ser más importante sobre la Tierra. Es decir, ese tipo de video o de planeación lo que intenta es ver que el hombre no solo depende del mismo hombre, sino que también depende de otros recursos, de otros seres, por lo más diminutos que sean, como por ejemplo la abeja, de la cual sin ellos, pues es imposible la existencia en este plano. Y bueno, aquí pone una imagen alusiva, donde esta imagen parte desde la vida o seres que, digamos, carecen de cierto tipo de características, o llámales que tienen cierto tipo de alma, o llámales que no tienen conciencia, pero tienen un cierto tipo de vida, de la cual va subiendo. Es decir, va a tener cierto tipo de características, mejores unas que otras, y eso hasta llegar hasta el hombre. E incluso también puede sonar un poco machista porque realmente pone aquí a la ballena y después a la mujer, haciendo preferentemente que al hombre, en este caso del sexo masculino, en este caso es el que tiene mayor importancia y mayor relevancia. ¿Sale? Y aquí es una imagen representativa de lo que es el antropocentrismo o a lo largo del tiempo lo que se ha visto que es lo que importa propiamente es el hombre, ya sea masculino y sobre todo blanco. Ahora, bien, comencemos con un filósofo que se llama Tales de Mileto. Si bien recuerdas, a Tales de Mileto nos decía que en ese caso el principio de la vida era el agua. Pero más allá de eso, nos dice Tales de Mileto que realmente la naturaleza es una fuente de sabiduría y lo que hace esto es que al alma, a la psique, le hace tener un cierto tipo de movimiento, que movimiento sería kinesis. Es decir, para Tales de Mileto, la naturaleza o los otros seres vivos aparte del ser humano son importantes y eso hace que realmente el alma se mueva. Pero ¿para qué o cómo se entiende esto? Esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. También un ejemplo de lo que decía Tales de Mileto es que a partir de sus herramientas de medición, porque sí, a pesar de que los atenienses, esto lo digo como dato extra, no tienen cierto tipo de herramientas que hoy en día se tienen para, en este caso, medir o darse cuenta de ciertos planetas, o en este caso medir las circunferencias, dieron aportaciones importantes a la astronomía para cierto tipo de características de los planetas. Y como bien lo dice ahí, dice, pues, en la simple observación que él tuvo en ese momento, fue capaz de predecir un eclipse de sol. ¿Cómo rayos le hizo? No, bueno, sí detallan en algunos cierto tipo de artículos e información cómo realmente lo elaboró. Pero aquí lo que quería dar cuenta es que realmente Tales, a partir de estas precarias herramientas que tenía, o nulas casi, pues llegó a predecir un cierto tipo de eclipse de sol. Pues comprendía la continuidad de los movimientos de acuerdo con las herramientas de medición, pues, es decir, pues sí, cierto tipo de herramientas, no tan tecnológicas hoy en día, pero realmente él pudo predecir un eclipse de sol. Y bueno, más allá de este anuncio que te acabo de dar, ¿a qué se refiere que realmente en este caso la naturaleza es una fuente de sabiduría y hace que en este caso el alma del hombre se mueva, que tenga un movimiento que en este caso se traduce como kinesis? Bueno, se refiere en este caso que los fenómenos que nosotros vemos, ya sea los eclipses, los cambios de estación, la lluvia, cierto tipo de rocas que se mueven, que el mar se mueva,
Todo esto viene siendo que, en este caso, el hombre los vea y sea capaz de entender cierto tipo, más bien, no entender, sino más bien medir y sobre todo realizar cierto tipo de teorías para explicar los movimientos, ya sea en este caso de cierto tipo de planetas, de por qué el mar se mueve, el por qué la luna en algunas ocasiones está más grande, más chica, el por qué cierto tipo de plantas se da en cierto lugar y en otros no. Es decir, realmente para tales es una fuente de sabiduría la naturaleza, porque nosotros empezamos a hacer teorías explicativas sobre el comportamiento de este tipo de cosas. Y ahora bien, te estarás preguntando, entonces Tales de Mileto ve a la naturaleza nada más importante porque en este caso nos ayuda a entender el mundo y sobre todo generamos en este caso cierto tipo de teorías o explicamos cierto tipo de fenómenos. No. Bueno, antes de explicarte eso, bien lo recordabas, en este caso para Tales era, como bien te lo dije, el origen era el agua. Y si bien lo recuerdas, dirás, pero ¿por qué el agua? Si realmente del agua no puede venir el fuego y ningún otro tipo de cosas, ¿cómo lo hace? Bueno, en ese entonces el arjé o el arché se traducía como lo que gobernaba. Más allá que dijera que es el principio de la naturaleza, se tradució propiamente como lo que gobernaba. Y en este caso, todas las actividades, que como bien lo recuerdas, no había motores, no había aún así como carretas, lo que único que había era embarcaciones o barcos. Es decir, todo lo que se hacía es mediante el mar, mediante el agua. Y realmente la fuente de vida, el intercambio de comida, el irse a otro tipo de región se hacía por mediante barcos, y los barcos por donde estaban por el agua. Por eso decía en este caso Tales de Mileto que el origen de la vida era el agua, porque todas las actividades se daban por medio de ella, es decir, por medio de embarcaciones que facilitaban la vida de los grecianos. Y bueno, nos dice en este sentido que para no terrorizar consiste, en este caso, que tiene un cierto tipo de movimiento, que tiene un cierto tipo de alma que hace que se mueva. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, para explicarte también la otra pregunta que te dejé, el por qué en este caso Tales ve no, no la naturaleza importante como una explicación que realmente que por eso es importante, que realmente entendemos los fenómenos y que tenemos teorías y es por eso que la naturaleza es importante. Y otra de las razones que nos dice que también la naturaleza es una fuente de sabiduría es porque dice que tiene un cierto tipo de movimiento, un cierto tipo de alma. Y me estará diciendo, como bien dice la imagen anterior, pero ¿a qué se refiere eso? No le logro entender. Bueno, a eso me refiero y me permito leerte este. Dice, de Mileto consideraba que las piedras, imanes, o en este caso, tienen una suerte de alma que hacía que se moviera. De ahí que se pudiera creer que la naturaleza entera tuviera la misma cualidad, es decir, moverse. Otra razón para creer esto es que cada objeto o hecho natural está relacionado con otro. En la Tierra esto es obvio. El aire mueve al agua, el agua mueve al barco y el barco mueve al marinero. Pero no solo pasa aquí, sino que los astros como la luna y el sol ejercen cierta fuerza sobre la Tierra que genera modificaciones visibles. Ejemplo de eso, las mareas causadas por naturaleza. Es decir, en este caso para tales, los seres vivos que no eran como tal seres humanos tenían cierto tipo de alma que hacía que se movieran. Y esto causaba que realmente este movimiento causara otro tipo de movimiento y así sucesivamente, como bien lo destaca aquí relacionada con otro. Es decir, una de esas series de movimientos hacía que eso moviera a otro, ese movimiento moviera a otro y así sucesivamente, que hacía que desencadenaran un cierto tipo de hechos que hacían provechoso el observar y sobre todo en este caso ayudarse a la naturaleza. Ahora bien, con esta explicación lo que intentaba Tales de Mileto, es decir, no darle a la naturaleza solo importancia por las explicaciones que nos da, sino dar a entender que esta serie o estos movimientos de naturaleza, una vez que los entendemos, darse cuenta que todo está ligado. Y realmente al momento que todo está ligado, no quiere decir que nos aprovechemos de ella, sino que realmente la naturaleza o lo que se hace desde una piedra, desde una pequeña planta o desde un ser vivo diminuto, a pesar de que no sea ser humano, tiene una importancia dentro de la naturaleza. Y eso desencadena que si este malito, se dé ese tipo de acción. Y si se da ese tipo de acción, desencadena otra y así sucesivamente. Por más trivial que se vea o por más insignificante, realmente Tales de Mileto nos dice que hay sabiduría en ella porque todo tiene una causa, todo tiene un porqué
el por qué esta piedra está en este movimiento, el por qué en este caso la marea se mueve, el por qué la luna está posicionada en este momento. Es decir, todo está ligado para que realmente pasen una serie de acontecimientos que hace que funcionen, en este caso, las cosas dentro del mundo en el que existimos. A eso se refiere en este caso Tales de Mileto, que la naturaleza tiene una sabiduría. Sabiduría porque realmente hay algo más detrás de estos simples movimientos que nosotros vemos y eso hace que los aprovechemos más allá de las explicaciones dentro del mundo, ¿sale? Y eso tiene sentido. A lo mejor porque te sorprendes el cómo a veces cierto tipo de animales o cierto tipo de plantas tienen cierto tipo de características que una vez que los entendemos y que una vez que los explicamos decimos, ah, órale, es por eso que crece de esta manera, es por eso que hace esto y eso da explicaciones que tienen sentido. Ahora bien, retomando a Arthur Schopenhauer, que recuerda que lo vimos que nos decía que el comportamiento del ser humano es guiado por una voluntad. Y bueno, lo vamos a seguir retomando en esta progresión a partir de eso y te voy a decir el por qué. Y bien nos decía que realmente nuestra vida está llena de sufrimiento y deseos. ¿Y por qué deseamos y por qué tenemos ese sufrimiento? Según porque tenemos una voluntad que nos hace desear constantemente y que nos hace subir que no tenemos lo que nosotros queremos y al momento de que nosotros tenemos eso que queremos, ya decimos otra cosa, es decir, constantemente estamos insatisfechos y que esta voluntad nunca es saciada por nuestros deseos y que es una constante búsqueda de satisfacción, es decir, el ser humano está lleno constantemente de vacíos. Es por eso que te puedo dar la explicación de que te has preguntado el por qué ya no quieres nada o el por qué te sientes vacío. Según Schopenhauer, como bien lo recuerdas, es porque tenemos esta voluntad de existir, de vivir, pero esta voluntad no en el buen sentido, sino de desear y constantemente sentirnos satisfechos y una vez que lo tenemos o no lo tenemos, pues nos sentimos malos y sentimos vacíos. Es por eso que surge este vacío que realmente nosotros podemos sentir o que realmente ya llega un punto en el que no queremos nada. Y por otro lado, bueno, ¿por qué surge este sufrimiento? Porque obviamente lo decía, no es porque nosotros queramos propiamente, sino porque ese sentido de voluntad nos hace desear, nos hace existir. Y como bien lo decía ahí, es una tensión entre los deseos y la realidad, donde nosotros como seres humanos estamos tan atrapados en un ciclo interminable de búsqueda que siempre queda fuera de nuestro alcance en el fin último del hombre. Es decir, esta voluntad que nosotros tenemos no es algo que nosotros decidamos, sino que una vez que estamos dentro de este mundo, como bien lo explica Schopenhauer, estamos constantemente, vamos a la realidad, y eso te ha pasado, ¿no? Que realmente estás dentro de este plano existencial y ves algo. Y a lo mejor no es que como tal sea su intención, tú vas caminando por la calle y ves algo que te gusta, que lo deseas, pero realmente te das cuenta que a lo mejor no tienes la economía suficiente, a lo mejor si es una persona, pues no te va a hacer caso por cierto tipo de características o cierto tipo de condiciones. Entonces realmente ese deseo fue algo involuntario que tú lo viste y que realmente surgió la necesidad de tenerlo. Pero al momento de que sabes que no lo puedes tener o sabes que sí lo puedes tener por una manera que quieres, eso hace que sufras. Realmente es algo que nosotros no decidimos. Y realmente ese tipo de deseos, como bien te lo dije, se resume a la felicidad. Es decir, es un fin constante en el cual nosotros queremos desear. Y una vez que estamos en cuando vemos que realmente podemos obtener algo, lo que pasa es que nos podemos hacer egoístas, como bien lo dice, y también se genera el conflicto. Porque así como yo deseo eso, también otra persona lo puede desear. Y esto hace que haya una lucha constante por obtener primero lo que yo vi. Y eso hace, como bien lo dice, egoístas y un conflicto de competencia para, impulsado por naturaleza humana, para obtener eso primero antes de que me lo gane. Y aquí viene también algo interesante. Ese deseo de voluntad, de insatisfacción, también aplica para otros seres vivos, según para Schopenhauer, sí. Desde el mínimo ser hasta el ser más desarrollado, que es en este caso es el ser humano. Dice que Schopenhauer esto aplica para todos, no importando en este caso el nivel de desarrollo o de conciencia que posea para Schopenhauer.